con el candidato, precandidato presidencial en el partido aprista, el señor Hernán Garrido Leca, bastante conocido para nosotros porque ha participado de política, ha sido ministro en algún momento y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, don Hernán? Bienvenido a Cajamarca, qué gusto poder conversar con usted. Un gusto estar con ustedes aquí y quiero aprovechar la oportunidad para decir que mi candidata a segunda vicepresidenta, Olga Cribilleros, fue quien pasó la primera ley en el Congreso en contra de lo que es violencia contra la mujer en el año 2009 y estamos muy orgullosos de tenerla con nosotros. Es una gran educadora y siempre ha luchado en contra de los abusos de las mujeres en el Perú. Me alegra mucho saber que tiene una persona así entre sus filas, pero más allá de las leyes que se puedan haber generado en su momento, todavía es un problema que no Es, podemos desarraigar de la sociedad. es así, lamentablemente hay también esa tendencia, yo le llamo el efecto Harry Potter, creer que con un conjuro, una ley se resuelven los problemas. Y coincido plenamente con que está bien el marco legal, pero es en la acción, en el día a día, donde se resuelven los problemas. Bueno, ahora cuénteme por qué usted decide ser precandidato a la presidencia de la República en su partido. Tiene competencia bastante dura con compañeros de vieja guardia, con bastante experiencia y trayectoria como usted. Sí, bueno, creo que tengo, para empezar, a dos compañeros que han sido presidentes del Consejo de Ministros. Uno de ellos, además, alcalde de Lima, Jorge del Castillo. Otro ha sido presidente del Congreso. Ambos han sido congresistas, que es el segundo de Javier Velázquez. Está Quique Valderrama, un joven también con mucho empuje. Y ganar la interna es más difícil para mí que ganar lo que viene después. Yo a mis compañeros les digo en broma que estoy jugando en la Champions, tengo que campeonar en la Champions para después jugar la Copa Perú. Me parece interesante la comparación. Ganarle a Jorge del Castillo y a Quisquén no debe ser nada fácil, teniendo en cuenta que Castillo tiene a Mulder, que es uno de los mejores cuadros que han tenido ustedes en el Congreso de la República, y Quisquén tiene a Carla Carla, García, claro. ¿no? Yo Qué tengo, complicado tiene no, usted no, la valla yo tengo a Omar Quesada, que ha sido alcalde de Huanta en los momentos más en difíciles, Ayacucho. en Ayacucho, después gobernador de Ayacucho, y después ha trabajado conmigo como presidente de COFOPRI cuando yo era ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Bueno, Omar lo conozco. Vino alguna vez a Cajamarca, he tenido la oportunidad de conversar con él, entrevistarlo, cuando el presidente García postuló por última vez a la presidencia en el 2016 con Lourdes Flores Nano. Así es la última campaña del presidente García. Así es, fue mi mejor entrevistado, por cierto. Qué Bien, bueno, qué vamos a bueno. ver cuánto ustedes han aprendido de Alan, por lo menos a empatizar con la gente, porque si algo tenía Alan García era que a la gente, más allá de las críticas y cuestionamientos que se le puedan haber hecho por el primer gobierno, a la gente le caía bien. Y el aprista tiene eso, de caerle bien, de que con ideas, con doctrina, con formas, con maneras de explicar pueden llegar a la población. ¿Qué cosa cree usted que ha pasado con el país para llegar a una situación tan terrible, con presidentes que han ido cambiándose constantemente? Creo que hemos tenido 7 presidentes en los últimos 10 años. Uno de ellos, lamentablemente, de Cajamarca, sin preparación. Los cajamarquinos no somos así, por cierto. Pedro Castillo. Y la verdad que de ahí para acá es la debacle total. Bueno, creo que ha habido una desinstitucionalización del sistema de partidos. Esta reforma que hizo este señor Tuesta Soldevilla pretendía darle la oportunidad, darle la oportunidad a otras fuerzas políticas, pero vemos que lo que ha pasado es al revés. Han llegado personas sin la capacidad, aventureros de la política, y el resultado es lo que tenemos hoy. Y fíjese, no solo es una cuestión, una expresión, un decir. Yo le puedo probar esto con números. Nosotros tuvimos como presupuesto 60.000 millones de soles durante el gobierno de Alan García. Era todo lo que teníamos. Hicimos 153.000 obras. Dimos agua y desagüe a 6.6 millones de peruanos, donde mejoramos el sistema. Y entregamos 850.000 títulos de propiedad. Eso le cambia la vida a las personas, a las familias. Hicimos 210.000 casas, hicimos 56 hospitales, electrificación rural. El 97% del país terminó conectado a la red de las viviendas del país. Vacunamos a 20 millones de personas contra 3 enfermedades. A mí me tocó vacunar a 10 millones contra la hepatitis. Redujimos los niveles de desnutrición crónica. Aquí en el norte de Cajamarca es terrible ese problema, ¿no? Ujú. Redujimos la anemia infantil.
Mire, crecimos al 7% en promedio y la pobreza se redujo en 22 puntos con 60.000 millones de soles. El gobierno actual, el presupuesto actual es 250.000 millones de soles. Es decir, tienen 4 veces el dinero que teníamos nosotros y basta decir que no han entregado un solo hospital en estos últimos 15 años. Ni uno solo. Nosotros con la cuarta parte hicimos 56. Hoy hay 64 hospitales a medio terminar. Yo he estado en Huancabamba, he visto estos elefantes blancos, igual en Ayabaca, en Reque, en Lorena, en el Cusco. El país está lleno de obras a medio terminar por la incapacidad. Fíjese, el hospital de Reque está listo, tiene todos sus aparatos dentro. No funciona porque no tiene conexión de agua y desagüe. ¿Sabe lo que es hacer un hospital que no tiene agua y desagüe? Tremenda inversión. Entonces lo que hemos tenido son, insisto, aventureros. Y además hay un segundo problema que yo le llamo la decidofobia, es el miedo a decidir. Hace 15 años que nadie quiere firmar nada. Tienen miedo de firmar la solución. Yo, por ejemplo, el 28 de julio pido facultades legislativas al Congreso, creo una unidad especial, como lo hizo el señor Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, que solo destrabe los 64 hospitales. Y yo le aseguro que en un año tengo 64 hospitales más. Es decir, aquí hay un tema de saber manejar, de entender el problema. Y gobernar es un oficio que requiere ciertas condiciones. Y yo creo que el APRE es la única escuela para hacer política en el Perú hoy. Ha habido otras, hoy es la única que queda. No en vano hemos sobrevivido 101 años. Y creemos que los peruanos, cuando se pongan a comparar, usted es muy joven, pero yo creo que ya sabe perfectamente los resultados de ese segundo gobierno y comparado con los últimos 15 años. Bueno, el segundo gobierno de Alan García es el mejor de los últimos años que hemos tenido, muy distinto al primero, que Mire, tuvo una serie de errores y situaciones bastante cuestionables, de dejar un país prácticamente inviable. bueno, dos cosas. Lo primero, hubo algunas cosas importantes de las que yo quisiera rescatar. El PAIT fue un programa de apoyo al ingreso temporal que creó 500.000 de empleos en 6 meses. Se inició el tren eléctrico, se hizo Chavimochic. ¿Qué sería del Perú hoy sin Chavimochic? Un tren eléctrico que se terminó muchos, pero muchos años después. Bueno, porque el señor Fujimori y los que siguieron no les dio la gana de terminar el tren de Alan. Y ese es el problema, que la gente decía, el tren de Alan, ¿qué sería de Lima hoy sin...? Hay 1 millón de personas que se trasladan diariamente en ese tren. Ahora, Chavimochic, mire, antes de Chavimochic el Perú no exportaba un solo arándano, una sola palta, una sola uva de mesa. Y hoy somos los primeros exportadores mundiales de arándanos, de uva de mesa y los segundos de palta. 13.500 millones de dólares de exportaciones por Chavimochic, Olmos por supuesto, está Chinecas, algunos otros proyectos, Majesiguas, todas esas irrigaciones que las soñó Víctor Raúl y las llevó adelante Alan García, están dando sus frutos hoy. Sin duda son importantes, pero las cosas malas pesaron más, ¿no? Bueno, América Latina vivía un proceso muy difícil con la deuda externa. Yo fui negociador de la deuda externa en ese momento. Tenía 26 años y creo que fue un contexto muy difícil. El terrorismo fue un problema. Nosotros entregamos 1.214 vidas apristas. Nosotros los apristas siempre hablamos de los mártires de Chanchán, de esos 6.000 hombres y mujeres que murieron en Chanchán. Pero yo no les puedo poner cara, porque eso pasó hace mucho tiempo. Pero esos 1.214, yo los recuerdo sus caras. O sea, tengo grabada la imagen de Felipe de Santiago Salaverry colgado en un árbol sin lengua y sin ojos en un poste en Trujillo. Eran situaciones muy duras las que le tocó atravesar al país. Sí. Me ha expresado usted gran parte de la problemática que tiene el Perú, parte de la solución. Tenemos demasiada corrupción. ¿Combatirla es complicado, cree usted? Se lo pregunto porque todo el mundo entra con el juramento corrupción cero, pero cuando están en el gobierno parece que todo el mundo se termina por corromper. No me ha podido hacer mejor la pregunta. Yo coincido plenamente, vamos a acordarnos. ¿Se acuerda usted de honestidad, tecnología y trabajo? Después vino otro que decía la lucha contra la corrupción, uno que era sano y sagrado. De ahí vino una señora que era ventríloca, tenía un muñequito que le decían el pocito al lado. Y ella decía, honestidad para hacer la diferencia. Luego vino una señora que se ponía una chilina verde y enseñaba las manos limpias. Todos en la cárcel, todos. No hay un solo ministro aprista en la cárcel.
No hay un solo presidente regional aprista en la cárcel. Y usted lo ha dicho, en Arca Abierta hasta el justo peca. Todos son honestos antes de gobernar. Los únicos que pueden decir que somos honestos, comprobados, somos nosotros. Yo he manejado miles de millones de soles. Me he sometido a 7 procesos de investigación, 2 en el Congreso y 5 en la Fiscalía, y no tengo ningún proceso por corrupción. Yo soy honesto, comprobado. Jorge del Castillo, Javier Velázquez son honestos, comprobados. ¿Y cómo cree usted que nace esta teoría de que el fujiaprismo era lo peor de la clase política peruana? Recordará que había un tiempo donde decían ni el APRA ni el fujimorismo. Bueno, es la narrativa caviar, que lo que ha querido es destruir los partidos políticos porque son los que fracasaron en llegar al poder por las armas, luego fracasaron en llegar al poder por las urnas y se dieron cuenta que la única manera de entrar era por la puerta falsa y destruyendo a los partidos políticos que podían ser un obstáculo para ellos. ¿Usted sabe cuál es mi definición de caviar? Es un comunista a tiempo parcial. Ok. ¿Ya? Nosotros hemos sido siempre el detente contra el comunismo y quienes hemos enfrentado siempre a la derecha, ¿no? ¿También cabe la definición de que son parásitos que viven del Estado? Porque eso es lo que nosotros también percibimos de lo que se define como caviar. Y bueno, es un comunista a tiempo parcial. Es decir, comunista y por rato, bueno, vive del Estado. ¿De qué va a vivir? De algo tienen que vivir los señores estos, ¿no? Y viven del Estado. Bueno, nos han tocado gobiernos así. Tenemos a Goyo en la cárcel, que mientras decía que él trabajaba para el pueblo, se tiraba la plata de Cajamarca. Bueno, y está por corrupción. Ustedes lo han vivido de primera mano, lo han vivido allá. Y luego con Castillo, ¿no? Claro. Que es lo peor que nos puede haber pasado. Pero más allá de todo ello, tenemos que empezar a cambiar las cosas y para bien. Y se necesita mucho optimismo. ¿Por qué siente usted que el APRA ha perdido espacio? Porque no puede negar que el APRA tenía su sólido norte desde la Bastión de Trujillo. Y actualmente se los han quitado partidos que pero son nuevos, que son partidos cascarón, pero que finalmente han copado espacios que antes tenía el APRA. Bueno, yo creo que lo vamos a recuperar. Una de las cosas que yo le quiero dar a mi partido en estas elecciones del 12 de abril es recuperar el sólido norte. Creo que el señor Plata como cancha 7x8 ya ha cumplido su ciclo. Yo estuve el otro día en Trujillo y fíjese, la verdad que me encanta la entrevista, porque al señor Acuña todo el mundo lo critica por corrupción, pero él ya tiene teflón, o sea, eso no funciona. Lo que yo digo es a los políticos hay que juzgarlo por lo que han hecho. Yo he demostrado el otro día en Trujillo que la desnutrición crónica se ha incrementado en 20% mientras él ha sido gobernador regional. Bueno, pero él dice que ha sido producto de la leche, ¿no? No, bueno, mire, se escuchó sus palabras célebres. Pero si no sabe cuánto es 7 por hecho, no va a enterarlo del 20%, pues. Probablemente, su estadística no quepa en la cabeza. Pero lo vamos a recuperar. Yo confío, Olga Cribilleros está haciendo ¿Y no se sienten mal que una persona con ese nivel les haya quitado su Trujillo querido? Bueno, obviamente no me hace ninguna gracia, ¿no? Pero lo vamos a recuperar, Yo confío plenamente. Pero no solo él, también el fujimorismo siempre gana en el norte. Bastión aprista. Claro, revisamos las estadísticas pasadas. En Piura ha ganado, hemos perdido. Tiene un arraigo fuerte allí. Pero ¿para qué miramos para atrás? Miremos para adelante. Ya, pero es que tenemos que ver un poquito de esa estadística para ver cómo están. Porque ustedes están también prácticamente empezando otra vez luego de haberse reinscrito. Bueno, nos reescribimos porque nos sacaron a la mala, quiero recordar, ¿no? Este señor Salas Arenas nos sacó a la mala y tal es así que el Tribunal Constitucional... Pero también tenían broncas internas, ¿no? Respecto a la candidatura de Nidia Vilches, si no me equivoco. Yo era el jefe de campaña de Nidia Vilches. Me caía muy bien la señora. No, ella es de primera. ¿Por qué no le dejaron postular? Bueno, no la dejó postular el señor Salas Arenas. ¿Pero solo él o también los compañeros la petardearon? No la petardearon. O sea, yo sí creo que hubo desidia en la presentación de la fórmula a tiempo, de la lista de candidatos, pero de ninguna manera era en contra de ella. Tal es así que Olga Cribilleros, que era parte de la fórmula presidencial, está en mi fórmula presidencial. Mire, nosotros creemos que vivimos una situación difícil. Y hay algo que no hemos tocado, que es el tema de la inseguridad. Lamentablemente hoy en el Perú los malos han perdido el miedo y los buenos están perdiendo la esperanza. Estos sicarios, extorsionadores cobardes, ¿no? Porque salen en los videos en YouTube o en las redes con su fajo de dólares y disparando muy machos. ¿Y a quién extorsionan?
extorsionan al mototaxista, extorsionan Al pequeño emprendedor. al pequeño emprendedor y peor aún, extorsionan a los colegios. A mí eso me indigna. Es decir, a un promotor de colegio lo están amenazando con poner un cartucho de dinamita para volar en pedazos a niños. Mire, el presidente de la República es además el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Yo soy coronel de reserva del Ejército, soy el oficial de más alto rango de la Reserva del Perú. Entiendo, tengo formación militar y yo me comprometo con el Perú a ejercer los dos cargos. No solo presidente del Perú, sino jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué haría usted en materia de seguridad ciudadana? Porque, claro, en la teoría yo he escuchado que los analistas tienen la solución en la mano, pero cuando los metes a algún ministerio, las cosas no les salen tan bien. Mire, hablemos concreto, hablemos de la extorsión. Ya. Ahí escucho al señor López Aliaga, exalcalde de Lima, diciendo que el problema son las compañías telefónicas. Es una visión parcial del problema. Hay 4 áreas que hay que entender. Número 1 está el robo de la base de datos. Ahí comienza la cadena de la extorsión. Ok. Luego viene la llamada telefónica, luego viene el banco, retiro de los fondos, y hay un cuarto elemento que es el susto, ¿no? El cartucho de dinamita, la granada, la explosión. Vamos por partes. Para que vea que esto hay que entenderlo en su conjunto. Lo primero que tiene que pasar es que no podemos permitir el robo de base de datos. Usted se va a internet, puede comprar una base de datos, se va a Wilson en Lima y por 400 soles le venden una base de datos. Eso es un crimen. Eso es parte del delito de la extorsión. El que mi gobierno vende una base de datos va preso por delito de extorsión. A mí no me va a decir que no, que yo me gano la vida así. Preso. Segundo, el tema de la llamada. Digo que es una visión provinciana porque creen que el problema está acá. Hace 4 semanas en Larbia han agarrado a una organización criminal internacional que le da servicios a los extorsionadores del mundo. Lo que hacen se llama enmascaramiento. Yo aquí a su productor le roban, esta gente le roba el número telefónico, en su teléfono aparece y suena que está llamando, el señor usted le contesta y lo están extorsionando. Ese servicio se vende. Entonces aquí es una cuestión de colaborar con la Interpol, con otros países, porque este es un crimen internacional organizado. Ya, pero se requiere tecnología y lo que menos tienen las instituciones es eso lo vamos a resolver. No hay logística. Permítame terminar. Yo ahorita le resuelvo ese problema. La tercera parte son los bancosaurios. Yo digo los bancosaurios porque en Perú no tenemos bancos, tenemos bancosaurios y de eso podemos hablar. ¿Ustedes creen que el extorsionador va a dar el número de su cuenta o el número de la cuenta de un amigo? Ni loco. O sea, le falta calle. Lo que hacen es roban la identidad de alguien, abren una cuenta, ya sea digital o falsificando documentos, y luego envían la plata a esa cuenta, sacan la plata y cierran la cuenta. Los bancos también están participando indirectamente. Sus filtros no están funcionando. No, bueno, entonces tenemos que atacar ahí. El cuarto elemento es el tráfico ilegal de armas, de granadas, etcétera, que tiene que ser atacado como cuarto elemento. Esa es una visión integral del problema. Usted me preguntó por cómo se hace eso, la logística. Mire, me preguntó si aprendí de Alan García. Aprendí mucho de Alan García. En el primer Consejo de Ministros, el 28 de julio del año 2006, después de jurar, nos sentamos y él dijo, todos tienen que recortar su presupuesto 5%. Corten llamadas, viajes, etcétera, porque necesitamos un capital semilla para lanzar. Se caracterizaron por ser un gobierno austero en ese momento porque había una crisis mundial. Pero además lo que hicimos fue, con esos 3.000 millones, hacer el shock de inversiones y empezar a hacer caminar la bola. Si yo hago lo mismo hoy, lo que hicimos ese día, lo voy a hacer el 28 de julio del año que viene, vamos a tener 12.500 millones de soles, que es el 5% de 250.000 millones de soles. Con 12.500 millones de soles hay gente hablando de El Salvador y las cárceles en El Salvador. Me puedo comprar 6 y me tienen que dar vuelto. No necesitamos 6 cárceles, necesitamos inteligencia y contrainteligencia. Yo he estado en El Salvador 2 veces, porque hay que estudiar. Otra cosa que me enseñó Alan García. Pero El Salvador no es como el Perú, pues. Por supuesto, es absurdo decir que en el Perú podemos replicar lo de El Salvador. Hay cosas que sí, cosas que no. Algunas probablemente sí, pero el Perú es más grande, mucho más disperso. El Salvador tiene 2 diferencias fundamentales. Es el tamaño del departamento de Lima y segundo, la guerra en El Salvador era contra uniformados, mi estimado amigo. Usted dice, ¿cómo que sí? Las maras tenían tatuajes. Yo le quitaba la camisa y sabía si era la mara Salvatrucha o no. Hace 4 semanas vino el vicepresidente de El Salvador. Me pidieron a mí, que soy parte de esta comunidad que se ha formado de salvadoreños y peruanos, ACUPESAL,
que diera el discurso para presentar al vicepresidente de El Salvador, porque yo he estado ahí estudiando el tema. Los 2 primeros años de los que nadie habla en El Salvador fueron de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, de infiltrar y sacar de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial a las manzanas podridas. Porque aquí cuando sale de Trujillo un operativo para llegar a Patás, hay un soplón que avisa y lo reciben con chicharrones y cafecito. Ok. Ese Yo es en uno ese de los sentido problemas. quería preguntarle respecto a la reestructuración de instituciones, partiendo por la policía, que es la que tiene el control interno del país. ¿Considera usted que sí se tienen que hacer cambios o no? Yo lo que creo, a ver, número uno, se llama Clausewitz, la moral del combatiente, ¿no? Nosotros no podemos tener una policía que no tiene autoestima y no tiene una moral para vencer al enemigo. Entonces separemos, lo que creo que hay que sacar es las manzanas podridas. Que Hay son que hacer, varias. hay que hacer héroes Generales, a ver, coroneles, que son cabecillas usted, de bandas criminales. pero los tenemos que infiltrar y eso es lo que vamos a hacer contra inteligencia. Porque un policía enfrenta a los delincuentes y tiene que disparar 3 tiros al aire, ¿no? Antes de poderlo enfrentar. Ese es asimétrico. Yo parte de esos recursos que le he dicho que son el 5% de los 250.000 millones de soles de presupuesto, van a ir a la contratación de los mejores abogados. Yo quiero que los policías tengan los mejores abogados del Perú y si es necesario del mundo para ser defendidos en caso hayan tenido que usar su arma y haya algún fallecido. Pero había modificaciones de la ley en el tema de disparar en situaciones de peligro. Bueno, igual necesitan los abogados. Bueno, yo sé que sí. Yo quiero que ellos sientan que su gobierno, que su jefe lo supremo de las respalda. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, pero lo también respaldan. considero que también tiene que tener mano dura como a los efectivos, ¿no? Ah, por Porque supuesto. proteger al buen efectivo, totalmente de acuerdo. Es que ese pero, ya no es un policía, ese es un delincuente. pero viste el uniforme. Y Bueno, a le veces tiene quitaremos. grado de general o de coronel. Mira, a mí no me va a temblar la mano. Yo tengo las cosas muy claras. Vamos a enfrentar ese problema. Yo no voy a permitir que mis hijos y mis nietos vivan lo que yo viví con el terrorismo. Quiero preguntarle ahora por la inversión privada. En Cajamarca hemos tenido un receso económico muy grave después del conflicto Conga que Humala provocó, cuando polarizó a la población diciendo agua u oro, cuando ambas cosas son importantes. Bueno, le rebotó en la cara porque luego se dio cuenta que todo era importante para el desarrollo del país. El detalle es que se perdieron muchas fuentes de trabajo, muchas oportunidades y hoy nos hemos convertido en el departamento más pobre del Perú. Exacto. ¿Cómo revertir esa situación y cómo generar confianza en la inversión privada para que traigan sus capitales aquí y de esa manera usted genere oportunidades? Salvo el crecimiento, todo es ilusión. Eso es lo primero que le tengo que decir. Segundo, nosotros estamos convencidos que sí es posible con la tecnología moderna hacer compatible el uso del agua con la minería moderna. Yo me he ganado, y lo reto que encuentre otro candidato entre los 37 que ha ganado una vez el Premio Nacional Ambiental. Yo me lo he ganado 2 veces. 2 veces. Tengo autoridad moral para hablar de esto. Tengo 13 patentes, presido la Sociedad Peruana de Inventores. Es que a mí no me queda duda que la minería y el agua pueden convivir, Pero- que la agricultura también. El detalle es que acá han arraigado de que la minería destruye todo lo que toca Bueno, y eso yo es le voy a mentira. decir, mire, una de mis patentes La es el minería uso ilegal de- es lo que está destruyendo y Bueno. esa sí la tenemos operando donde iba a ser Conga. Ya, vamos por partes. Lo A ver. primero, los cuerpos de agua en lagunas altoandinas, por ejemplo. Mi patente lo que hace es, en base al cuyuro, que es el nostoc, una cianobacteria que crece en todas las lagunas altoandinas, he descubierto, en base a varios estudios, que en presencia de metales pesados, el cuyuro produce un biofloculante, una especie de film que rodea la molécula de metales pesados y los hunde. Es posible bioremediar las lagunas altoandinas con esa tecnología. Esa patente, las pruebas las he hecho en una mina de Buenaventura, en la parte alta de Lima, del departamento de Lima. Y hemos probado que podemos fondear hasta el arsénico. Entonces, incluso en ese caso, estamos utilizando una especie peruana. Hemos adaptado. La patente lo que hace es he domesticado el cuyuro, que es lo que hicieron nuestros antepasados con la papa, con el cacao, con el tomate, etcétera, ¿no? Ok. La segunda parte de la minería ilegal, hablemos de ello. Yo sí creo que todos los peruanos tienen derecho a buscar la mejor forma de encontrar la manera de llevar comida a su casa. Ok. Lo que estoy en contra es de minería en cuerpos de agua. Esa debe ser ilegal. Y segundo, creo que estamos en un maniqueísmo en el cual es la minería ilegal, que es parte del tráfico ilícito,
para empezar de dinero, ¿no? O sea, estos circuitos. Pero de esa tenemos bastante aquí en Cajamarca. Minería ilegal que no Ya. tiene ningún documento que le acredite para Bueno, yo le legalizarse o digo un lo que proceso yo haría. formalizarse. A ver. Pero que tienen las grandes minas, las grandes mineras, sobre todo en Patas me refiero, que están en una posición maximalista y estos grupos, algunos grupos de mineros informales infiltrados por grupos comunistas, que lo que quieren es que no haya minería. Yo me sentaría con ellos y le diría a los mineros informales, fíjense, ustedes tienen 3 problemas y yo se los voy a resolver. Les roban en la balanza, les roban en el laboratorio y les roban en la forma de pago. Yo les aseguro que no les vuelven a robar, pero eso sí, ustedes me pagan una regalía de 5% y además están obligados a venderle el oro, el mineral, Ok. al dueño de la concesión. ¿Correcto? Bueno, tiene ideas interesantes. Me está ganando el tiempo, don Hernán. Ojalá que lo pueda volver a tener en el estudio. Primero va a tener que lidiar la batalla más grande, que es vencer a sus compañeros en el Champions League, partido. la Y Champions eso va a League. ser este domingo 30, ¿verdad? Así es, voten por Así el 2, que- compañeras y compañeros. Así que lo invito para que usted, a sus compañeros de la región Cajamarca, puedan votar por usted. Le cuento que el programa se ve en las 13 provincias de la región, además de La Libertad, Lambayeque y parte de Amazonas. Bueno, compañeras y compañeros, estoy feliz de estar acá. Yo hice mi tesis de economía, licenciado en economía aquí en Cajamarca, en la comunidad de Xanyapamba, al sur de Cajabamba. Y vine a Cajamarca muchos años después y sigo viniendo. Quiero que sepan que nosotros tienen que pensar en nosotros por 3 razones. La primera, porque creo que somos la plancha que tiene la experiencia, la tecnología y el conocimiento del siglo XXI para gobernar el Perú. Segundo, no estamos eligiendo secretario general, estamos eligiendo el candidato a la presidencia de la República y, en mi opinión, el presidente del Perú. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer es quién va a sacar más votos afuera. Javier, Jorge, Quique o Hernán, ¿no? Compañeros, yo creo que ustedes lo tienen claro, lo tienen que tener. Yo puedo sacar más votos afuera, en el Perú. Y tercero, no se olviden que aquí hay que dirigir una campaña. Yo tuve el honor y el privilegio de ser el jefe de campaña en el año 2006, cuando las situaciones eran profundamente adversas. Lo único que teníamos que enseñar era el primer gobierno. Ahora tenemos tremendo bagaje de obras que podemos enseñar. Pero en aquella oportunidad necesitamos 20% para pasar a la segunda vuelta. Yo calculo que esta vez 10. La campaña es muy importante. ¿Quién dirige la campaña? No tenemos la billetera de mi amigo Porky o del señor 7x8 o de la señora Fujimori, pero tenemos la imaginación. ¿Se acuerdan ustedes de la estrellita que bailaba reggaetón? ¿No? Que le dimos la vuelta a la campaña. Johnny Pacheco. Muy bien. Esta vez lo vamos a volver a hacer y el 29 de julio de 7 a 9, porque ahí tengo que ir al desfile y estas cosas, los espero en Palacio, en el patio, para bailar al ritmo de la vida. Es un carnaval, homenajear a Aya de la Torre y a Alan García. Perfecto, don Hernán. Le agradezco mucho por estar aquí en el programa, conversar con nosotros, éxitos en su estadía en esta ciudad y ya estaremos atentos a los resultados del domingo 30. Gracias por Muchísimas acompañarnos. Voy a ir a la pausa. Con mantequilla o mermelada o simplemente solo. El verdadero sabor de la Navidad se disfruta con Donofrio. Donofrio, siente la Navidad en casa. Pausa.